Continuamos con el módulo de formación de enlace carbono-carbono. Ya aprendimos a formar los enolatos y a través de distintas condiciones de reacción a lograr regioselectividad en su formación. Ahora vamos a verlos como nucleófilos y en este caso vamos a verlos en reacciones de alquilación. Aquí tenemos la famosa casa alquilada. Ya que estamos viendo la alquilación de enolatos, lo que vamos a ver es cómo lograr ese nuevo enlace carbono-carbono a partir del enolato formado y un electrófilo que va a ceder el resto alquílico para dar esa alquilación. En la alquilación de enolatos vamos a hacer reaccionar a estos con electrófilos como halogenuros de alquilo o incluso con otros grupos salientes. Estos últimos son los que cederán el resto alquílico, o sea, serán los agentes alquilantes. Entonces tenemos dos etapas de reacción. Primero tenemos la formación del enolato en medio básico, como vimos en el módulo anterior. Y luego de formado tenemos una etapa de ataque de ese enolato al reactivo alquilante. Ese reactivo alquilante tiene que tener un buen grupo saliente en un carbono sp3 para que la alquilación funcione. Este podrá ser un halogenuro o un sulfonato, triflato, tosilato o mesilato. En el ejemplo tenemos una cetona asimétrica, en este caso etilmetilcetona, por lo que hay dos posibilidades de formación del enolato. El enolato cinético, que es el que se forma arriba, o el termodinámico, que es el que se forma abajo en la representación. Comencemos con el enolato cinético, el que se forma del lado menos sustituido, es decir, del lado del metilo. Y vemos que se forma en condiciones típicas de control cinético, como son una base voluminosa como LDA, temperatura de menos 78 y disolvente aprótico como el tetrahidrofurano. Formo el enolato cinético que está representado en una de sus dos formas resonantes. Y este es capaz de atacar desde su carga negativa alojada en el carbono a un bromuro de alquilo, ¿sí?, el cual desplaza su grupo saliente y termina donando un ciclohexilo, por lo que el enolato se alquila. Y lo hará del lado menos sustituido, porque así lo determina la formación del enolato cinético. Si voy hacia abajo, tengo la formación del enolato termodinámico, y este se da en condiciones de hidruro de sodio y temperatura de 60 grados. Ese enolato del lado del etilo, es decir, el que tiene el doble enlace más sustituido, podrá atacar, por ejemplo, al tosilato que le agregue para desplazarlo como grupo saliente y quedar alquilado en la posición más sustituida porque así lo definió el control termodinámico inicial. Así que controlando las condiciones de formación del enolato, puedo alquilar de uno u otro lado de la cetona. Y presten atención que en el caso del enolato termodinámico, me dice que el producto de alquilación es el mayoritario, pero no el único. Porque recordemos que en el caso del control termodinámico se va a dar una equilibración y coexisten los dos enolatos, uno en mayor proporción que el otro, eso sí. Y es todo un tema lograr selectividad con enolatos. Entonces, ¿cómo puedo mejorar la selectividad en una alquilación? Aquí les presento un truco que, si bien agrega pasos de reacción, hará que obtenga el producto alquilado que quiero como un único producto. Veámoslo en el primer caso que teníamos, que se formaba el enolato cinético, y luego lo alquilaba con bromociclohexano. Podemos asegurarnos de que solo se alquile esa posición usando como accesorio otro grupo carbonilo que está representado en color rojo. Esto hace que ya no parta de etilmetilcetona, sino de un beta-cetoéster, el cual contiene en la parte negra el esqueleto carbonado que quiero conservar, así como la parte roja que me ayudará a aumentar la selectividad y luego me la voy a poder quitar de encima. Puedo entonces usar una base débil, como es el metóxido de sodio en metanol, ya que ahora se trata de un compuesto dicarbonílico con hidrógenos más ácidos. Al ser un compuesto dicarbonílico y poder utilizar una base más débil, me aseguro de solo desprotonar la posición en alfa a los dos carbonilos, ya que la base no tendrá la fuerza suficiente para quitar los protones del otro lado. Formo entonces el enolato
con sus 3 formas resonantes posibles, ya que puedes localizar hacia ambos carbonilos. Ese enolato atacará al halogenuro de alquilo adecuado para incorporar entonces el ciclohexilo del lado que yo quiero. Aumentando entonces la acidez del enolato, por aumentar la acidez del compuesto carbonílico de partida, me ayuda a lograr mayor selectividad. Pero me quedó colgando un éster, la parte roja de la molécula, que yo no la quería en mi producto final. Entonces, ¿cómo me la saco de encima? El producto alquilado que obtenemos es lo que se denomina equivalente sintético, ya que por hidrólisis y descarboxilación me permite obtener el producto que yo deseaba en primera instancia. Entonces, a partir del producto dicarbonílico alquilado, puedo hacer una hidrólisis del éster, tanto en medio ácido acuoso como en medio básico acuoso, si lo prefiere. Eso me generará el ácido carboxílico correspondiente. Y con medio ácido y calor puedo dar la descarboxilación de ese ácido carboxílico asistido por el otro carbonilo y generar entonces el producto que me interesa. ¿Cómo es el mecanismo de estos pasos de reacción? La hidrólisis del éster ya la dominan de cursos previos. Para el caso de la descarboxilación, lo que vamos a hacer es desprender dióxido de carbono, CO2, a partir del ácido carboxílico por asistencia del carbonilo que me queda. Para ello tengo que enfrentar el carbonilo que queda con la parte del alcohol del ácido carboxílico. Les digo esto porque uno tiende a poner paralelos los carbonilos, porque queda lindo, y así no se ve fácilmente la descarboxilación. Una vez orientados como está en la diapositiva, comienza la danza de los electrones, que en este caso va a ser circular, y teniendo como norte sacarse de encima el CO2 a expensas del ácido carboxílico en rojo. Es así que el par de electrones del enlace oxígeno-hidrógeno del carboxilo se va a ir a formar el segundo carbonilo del CO2. El enlace carbono-carbono contiguo se va a romper para poder liberar ese CO2 moviendo los electrones hacia el otro enlace carbono-carbono formando el doble enlace. Y el carbonilo que me queda va a subir sus electrones para tomar el hidrógeno que queda. Esto se va a dar todo a la vez y en definitiva voy a liberar CO2 y me va a quedar en mi producto un enol. Este enol se formó porque quedó como con un doble enlace de irse el CO2, de ahí la parte en del alqueno, y con un alcohol a expensas del carbonilo por tomar el hidrógeno ácido del ácido carboxílico, de ahí la parte ol de alcohol. Eso es un enol. Ese enol puede tautomerizarse a su forma ceto a través de lo que se conoce como equilibrio cetoenólico, pasando de la forma enol a la forma ceto. Tengan en cuenta que esto no es una resonancia, sino un equilibrio, ya que se rompe un enlace oxígeno-hidrógeno y se forma un enlace carbono-hidrógeno, además del movimiento electrónico para pasar de una forma a otra. Entonces tenemos que el beta-cetoéster es un equivalente sintético del enolato, ya que permite obtener el mismo compuesto que el que se obtendría por reacción directa. Puedo mejorar problemas de selectividad, pero hay que tener en cuenta que estoy sumando 2 pasos de reacción, que son la hidrólisis y la descarboxilación. Para el producto termodinámico puedo plantear la misma estrategia de equivalente sintético, mejorando entonces la selectividad, es decir, obteniendo un único producto. En ese caso, recordamos que el enolato termodinámico formado en el producto de equilibración, por lo que algo de enolato cinético en el equilibrio también tendremos. Entonces también podrá alquilarse dando un producto secundario de alquilación. Planteamos entonces el equivalente sintético, en este caso agregando la porción roja del éster del lado del enolato termodinámico, es decir, del lado que quiero alquilar. Tengo entonces de reactivo un beta-cetoéster. En este caso se trata de un éster etílico, por lo que me conviene utilizar como base etóxido de sodio para evitar posibles productos secundarios. La base, como vemos, no es tan fuerte como la usada anteriormente, por lo que ahora el protón en posición alfa a los 2 carbonilos es más ácido. Planteamos entonces las 3 formas resonantes y luego doy el ataque nucleofílico desde la forma resonante que tiene la carga negativa sobre el carbono hacia el reactivo alquilante.
Este último desplaza al tosilato para dar la alquilación en la posición deseada, es decir, la que originalmente tenía un etilo. Y de la misma manera que planteamos en el ejemplo anterior, el producto de la alquilación puede hidrolizarse y descarboxilarse para dar el producto deseado. En este caso hidrolizamos un éster etílico en medio acuoso ácido, aunque también pueden realizar este paso en medio básico acuoso. Luego vamos a descarboxilar con medio ácido y calor, por lo que para el mecanismo de descarboxilación me conviene enfrentar al hidrógeno ácido del ácido carboxílico y al carbonilo que asiste. Y como recordamos, ese carbonilo que asiste se lleva ese hidrógeno y realizo todo el movimiento electrónico y de ruptura y formación de enlaces para liberar CO2 y terminar con un enol que por equilibrio cetoenólico restituye el carbonilo. Aquí tenemos algunos ejemplos de alquilaciones, en este caso sobre compuestos dicarbonílicos. En el primer ejemplo tenemos malonato de dimetilo, un diéster con protones ácidos en el metileno flanqueado por los dos ésteres. Como vimos anteriormente, hidróxido de sodio es una buena base cuya fuerza ya me alcanza para sacar uno de los protones en esa posición. Y luego le presento el agente alquilante, que en este caso es ioduro de metilo, por lo que el enolato que se formó en la primera etapa puede atacar al ioduro de metilo incorporando un metilo. Pero atención, porque me indican que estoy trabajando con exceso de base y también con exceso de agente alquilante. Es por esto que una vez que se da la primera alquilación, puedo volver a formar un enolato y alquilar nuevamente. Es así que el producto es el dialquilado. En el segundo caso tengo una beta-dicetona. En ese caso tengo dos tipos de protones ácidos. Los 6 externos de los metilos, que son los menos ácidos, y los internos del metilo, que son los más ácidos, por estar entre los dos carbonilos. Estos últimos son los que remuevo con soda, ya que puedo formar un enolato con 3 formas resonantes, a diferencia del otro caso. Con exceso de soda y exceso de iodometano, doy el producto dialquilado, igual que en el caso anterior. Noten que en este caso la fuerza de la base no me da para quitar los protones de los metilos, por lo que no habrá alquilación en la parte externa. En el tercer caso tengo la misma beta-dicetona, pero en este caso uso hidruro de sodio en exceso. Esta base es tan fuerte que no solo me quitará los protones ácidos del metileno activo, ¿sí?, los del centro, sino también los protones de los metilos externos. Por lo tanto, en presencia de exceso de alquilante, daré el producto metilado en todas las posiciones posibles. En el último caso tengo malonato de dimetilo y lo trato con soda igual que en el primer caso. Desprotono la posición metilénica y en ese caso lo enfrento a un reactivo alquilante que tiene un bromo y un cloro, por lo que podré expulsar ambos grupos salientes y formar entonces el producto D. Luego, en una etapa de hidrólisis en medio básico acuoso y luego un paso en medio ácido y calor, puedo lograr la descarboxilación del diácido, de la misma manera que vimos al comienzo con los equivalentes sintéticos. Así obtengo el producto E. Vean que las condiciones de reacción de hidrólisis y descarboxilación son bastante típicas o predecibles. Y si miran la fórmula molecular, verán que el producto de hidrólisis y pérdida de CO2 se nota en la fórmula. Para el último caso que vimos, tenemos desarrollado el mecanismo donde el hidroxilo toma uno de los protones metilénicos, formando el enolato con sus 3 formas resonantes, que corresponden a la deslocalización de carga hacia los ésteres. El agua que se forma a partir de la base tomando uno de los hidrógenos. Luego, el nucleófilo, que es el enolato, va a atacar al halogenuro, desplazando bromuro. Y ahí ya voy a dar la primera alquilación. Luego, otro equivalente de base va a tomar el protonácido que queda para dar un nuevo enolato con sus 3 formas resonantes. Ese enolato va a dar un ataque intramolecular, es decir, dentro de la misma molécula, ya que esto va a estar favorecido por cercanía.
a que ataque, por ejemplo, a otra molécula de agente alquilante, ¿sí? Prefiero atacar dentro de la misma molécula. En términos prácticos, esto suele lograrse en condiciones de alta dilución, para evitar que haya algún producto secundario extra. Luego tenemos una etapa de hidrólisis de los ésteres etílicos. Y si recordamos, esto ocurre por ataque del hidroxilo al carbonilo del éster. Formación del intermedio tetraédrico, que luego se descompone, liberando el resto del éster. Lo mismo se plantea para el otro lado de la molécula y de esa manera me queda un dicarboxilato, ya que en este caso estoy en medio básico y los alcóxidos remanentes me van a desprotonar los ácidos carboxílicos. Luego, en medio ácido, logro reprotonar los ácidos y los ubico de tal manera que pueda hacer la danza electrónica que me permita quitar CO2, en azul lo tienen representado ahí, y formar el enol, el cual por tautomería terminará en la forma ceto, que es, en este caso, un ácido carboxílico. Otro ejercicio. En este caso me pide que indique cuál de estos es el producto correcto y que lo justifique mediante mecanismos. En el primer caso tenemos ciclopentanona, cetona simétrica, por lo que no me preocuparía por el tipo de enolato que forme, ya que da lo mismo quitar un protón de un lado o del otro. Pero ante exceso de base y de alquilante, vemos que el producto está dialquilado, por lo que hay que decidir dónde ocurre la segunda alquilación. Con las condiciones típicas de control cinético, veremos que una vez metilado, la base voluminosa elegirá desprotonar del lado opuesto para dar el primer producto, que es el señalado en azul. En el segundo caso, también cetona simétrica, 3-pentanona. Utilizo una base súper fuerte pero muy chiquita y uso alta temperatura. Ante dos equivalentes de base y de agente alquilante, el segundo metilo se ubicará en la posición más sustituida, ya que prefiere formar un enolato termodinámico en la segunda alquilación, ¿sí? Y es lo que tienen representado en azul. Para el tercer caso, una beta-dicetona que en presencia de terbutóxido de potasio y luego dos equivalentes de ioduro de metilo dará dos alquilaciones en la posición de los metilenos activos, ya que la fuerza de la base no le da para más y es lo que tienen representado en celeste. Y en el último caso tenemos una cetona cíclica con un centro quiral. Tengo una única opción de hidrógenos ácidos, así que acá la dificultad radicará en decidir de qué cara es que se da el ataque. Y esto está influido por el grupo terbutilo voluminoso, que hará que el metilo entre del lado opuesto. Aquí vemos una representación en el espacio del enolato formado en ese último caso. Vean que se dejó plano el doble enlace y ahí determinó las dos caras. Con la flecha roja muestro un ataque del enolato al ioduro de metilo con el terbutilo molestando, que quedaría del mismo lado. En azul se muestra el ataque que efectivamente ocurre, que es con el enolato atacando opuesto al terbutilo y dejando el metilo opuesto a ese grupo entonces. Veamos con más detalle qué es lo que pasa cuando tengo varios protones ácidos en sistemas dicarbonílicos. El primer caso que veremos es el uso de bases débiles. Allí, al tener un beta-dicarbonilo, el primer equivalente de base débil va a tomar el protón más ácido, que es el del metileno activo, formando un enolato con 3 formas resonantes. Un segundo equivalente de base no reaccionará en este caso, por lo que le tengo que presentar el agente alquilante y ahí se alquila con el alquilo simbolizado en azul. Luego sí, un segundo equivalente de base puede tomar al otro de los protones metilénicos, que son los más ácidos, pero recién después de haber alquilado. Ahí nuevamente formo un enolato con sus 3 formas resonantes y puedo presentarle un nuevo electrófilo, o el mismo, como vimos en casos anteriores. Aquí se presenta otro agente alquilante, simbolizado en rojo, y dará una nueva alquilación también en la posición activada. Distinto será el caso de uso de bases fuertes en estos sistemas, ya que estas bases podrán también quitar protones en posición gamma y de allí derivar en una gamma alquilación. Viéndolo en el esquema,
El compuesto dicarbonílico, en presencia del primer equivalente de base fuerte, genera un enolato con sus tres formas resonantes, por remoción del protón en posición alfa. La diferencia viene dada con el segundo equivalente de base, ya que en este caso la base tiene suficiente fuerza para sacar un protón en posición gamma. De esa manera forma un dienolato. Este dienolato podrá alquilarse en presencia del electrófilo en azul y lo hará primero en la posición gamma, que es la menos impedida, y luego puede presentarse el electrófilo rojo y se alquilará entonces en la posición alfa. Aquí tienen algunos ejercicios que les quedan para hacer a ustedes con lo recién visto. En este caso pide indicar el producto obtenido y su mecanismo de obtención. Desarrollaremos únicamente para el último caso, ya que presenta algún nivel extra de dificultad. En ese último caso ya tenemos el producto que se forma, pero nos pide que expliquemos mediante un mecanismo razonable cómo es que se forma. Y partimos de un beta-cetoéster, que en primera instancia se trata con metóxido de sodio, un solo equivalente. De esa manera se dará el enolato con tres formas resonantes, desprotonando en posición alfa. Este luego ataca un electrófilo bastante exótico, como es el que tienen marcado ahí, y por último tenemos un paso de reducción. En este esquema vemos varios mecanismos posibles a partir del enolato formado. Y estos son los tres posibles ataques al epóxido que tenemos como electrófilo. Y esto es porque este compuesto tiene tres posiciones electrofílicas. En el caso A, en azul, ataca en la cara externa del epóxido abriéndolo. El alcóxido que queda colgando puede cerrar un ciclo para atacar al éster, pero no da el producto que quiero. En el camino B, en rojo, estoy atacando por el lado interno del epóxido y veo que tampoco llego al producto de interés, ya que cierro un ciclo más pequeño. Para el caso del ataque C, el que está en verde, estoy atacando en lo que sería análogo a la posición beta de un sistema alfa-beta insaturado. Y esto lo vimos anteriormente cuando cubrimos organometálicos. Esto hace que se deslocalicen los electrones y termine abriendo el epóxido. El alcóxido, producto de la apertura de ese epóxido, de manera indirecta, será el nuevo nucleófilo que atacará al éster y cerrará el ciclo de manera que está en el producto final. Y lo último que queda es la reducción de la acetona a alcohol.